RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos dar la bienvenida a esta hora a la señora Ana María Choquehuanca, es la presidenta de la Asociación PYME Perú. En su momento ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también congresista. Señora Choquehuanca, qué gusto saludarla. Gracias por atender esta comunicación, como siempre, a través de RCR. Muy gentil, buen día, ¿cómo le va? Buenos días al señor Hernández y a nuestros amigos de RCR Perú. No, los agradecidos somos nosotros. Bien, el gobierno acaba de eliminar la suspensión perfecta de labores, ¿no? Y va a entrar en vigencia el 2 de octubre, ¿no? ¿Qué efectos esto puede tener en la micro y pequeña empresa? Usted ya mostraba su preocupación porque no se le ha brindado la debida atención a este sector, ¿no? No ha llegado, además, los créditos, la ayuda en su totalidad, ¿no? Y ahora con esta medida, ¿qué efectos podría tener? En realidad, el problema aquí es bastante complejo. Yo creo, ya se ha convertido en un tema complejo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que ahí hay una disposición de terminar con la suspensión perfecta el 2 de octubre próximo. Bueno, si bien es cierto, esto fue anunciado hace meses, definitivamente lo que tenemos que hacer aquí es dar una mirada hacia lo que significa la realidad de lo que estamos viviendo. Yo lo abogaría porque la suspensión perfecta pueda continuar, tener una fecha también en forma generalizada. A mí me parece, y a nosotros nos parece en la asociación, que esto tiene que ser gradual y tiene que haber una priorización de sectores. Esto significa identificar a los sectores, a los rubros que han ido saliendo en las fases 1, en la fase 2, y en la fase 3, en la fase 4, y que, por ejemplo, algunos que hace tiempo ya han reiniciado sus actividades y pueden ya mantener ingresos y en realidad tener trabajadores afuera que no perciben remuneraciones, no perciben beneficios sociales tampoco corresponde. Pero sí hay rubros como el turismo, por ejemplo, el sector turismo, los trabajadores que laboran en empresas de entretenimiento, por ejemplo. En fin, hay varias que recién están terminando de abrir sus puertas y sin embargo ya no van a tener acceso a ello, ¿no? Ahora, ¿esto qué podría significar, no? ¿Que se avecinan más quiebras en el sector? Usted, las veces que hemos conversado, siempre ha estado muy preocupada porque, si bien es cierto, se brindaron apoyos financieros, apoyos económicos, pero la preocupación que usted siempre daba a conocer era que no todos estaban siendo favorecidos, solamente un sector, ¿no? Y teníamos un alto grado de informalidad a la par, ¿no? Así es que aquí en el país siempre se generaliza. Yo creo que es un trabajo más fácil, un trabajo mucho más sencillo. Y aquí lo que tenemos que realizar es un trabajo a conciencia. Lo que se tiene que hacer desde el Estado es aprender a hacer diagnósticos y análisis de las situaciones que se presentan. Son distintas. Las consecuencias en una línea como en otra son distintas. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que se presenta? Si nosotros hablamos de las empresas en general, tiene que haber una gradualidad, tiene que haber una priorización. Si hablamos de las pymes, el Ministerio de Trabajo lo que tendría que hacer es verificar cuántas pymes y en qué rubros se han acogido a la suspensión perfecta. Si esto es significativo, porque no tenemos esa data, nunca tenemos datas en el país, entonces significa de que las pymes que ya se han ido, digamos, reactivando, podrían ya prescindir de este acogimiento, de este beneficio, ¿no? Pero definitivamente ahí nosotros tenemos un problema de que hay otras que no solamente han cerrado, sino de que además esta sería pues un motivo para que ellas quiebren, o en todo caso también a nivel general se van a producir los ceses colectivos, ¿no? Buena apreciación la suya, ¿no? O sea, ¿eso qué significa, señor Choquehuanca? Que nunca hubo una priorización, nunca se miró qué sectores estaban activando en la recuperación económica y otros que ciertamente se han visto más afectados. Nunca se ha hecho esa priorización, no hay una data, no hay una información sobre el particular. Y lo otro, ¿ustedes han sido consultados en algún momento por
el sector, funcionarios, el propio ministro de Trabajo? No, no hemos sido convocados. Yo participé en una reunión que tuvimos con el ministro de Trabajo hace más o menos un mes, ¿será? Pero, bueno, se habló de una presentación, de ver, allí se le enfocó el tema de la PYME también, en forma general. Nosotros esperamos tener una reunión con él, pero yo creo que aquí en el país lo que se tiene que hacer es no solamente seguir en la línea de gobierno, de Estado, perdón, sino también mantener esa misma línea en el gobierno. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el Estado permanece siempre con lineamientos, con políticas que se siguen, que deben continuar en los gobiernos de turno. Por ejemplo, en el gobierno anterior, ¿qué se hace? Se identifican las fases de los sectores que pueden ya salir, ¿no es cierto? La fase 1 salen tales rubros, la fase 2 salen tales sectores, para poder reactivarse y tener libertad de poder activar sus empresas. Pero no es la misma línea la que se sigue en este gobierno. ¿Por qué? Porque vemos y damos, a ver, la suspensión perfecta se terminó para todos, pero ahí es donde falta una mirada mucho más específica, mucho más especializada en lo que significa el estado situacional de los rubros y de los diversos sectores que hay en el país. Y vuelvo a repetir, el turismo, sin ir muy allá, no necesitamos hacer un diagnóstico para saber que ellos hace año y medio no reciben ingresos, que ese sector está totalmente rezagado, o sea, se quedó ahí antes de la pandemia. Ahora es cuando empieza recién un poco a reactivarse el turismo local, empieza, digamos, el cierre de fronteras, ya empieza a abrirse, pero todavía no está preparado para poder, digamos, de repente recibir a sus trabajadores, poder darles una remuneración. Si no hay ingresos, ¿de dónde? Todo funciona en el país y en todos los países con oferta y demanda. Y la demanda para algunos sectores es escasa en este momento. Yo no puedo generalizar y decir, la quiebra de las pymes es inminente por la suspensión perfecta. No se puede, digamos, generalizar. Se tiene que ver una posición en este aspecto, sobre todo de la suspensión perfecta, que sea priorizada y gradual. Esa es nuestra posición. Ahora, el otro aspecto que no deja de preocupar es la informalidad, que siempre hemos conversado con usted, ¿no? ¿Se tiene alguna cifra, alguna referencia, señora Choquehuanca, del programa Reactiva? ¿A cuánto alcanzó dentro del universo de las pymes? ¿Cuántos pudieron acogerse a este incentivo o no se tiene una cifra real? Sí, tomo como referencia lo que usted acaba de decir en cuanto a la informalidad. Esta que iba al 78% antes de la pandemia, hoy tenemos un 83% que está, digamos, presente. En este momento, 17% son pymes formales, 83% no lo son. Cuando hablamos de estos programas, por ejemplo, no de asistencialismo, la pyme no necesita asistencialismo, que lo sepan los ministros, que lo sepa el presidente de la República. La pyme solamente pide lo que le corresponde, que son estímulos, de repente incentivos para poder regresar a esa formalidad. Si hablamos de ese 17%, dígame, ¿todos acceden? No. Accedió un 5% en el tema de Reactiva, pero los demás quedaron ahí. Y los que salieron ya de este tránsito de la formalidad, dígame, ¿dónde están? ¿En las calles? ¿En sus casas? ¿Dónde están? ¿Recibiendo bonos que se están entregando a las familias? Porque creo que ni siquiera eso les ha correspondido. Entonces, nosotros no nos metemos en este tema de los bonos porque las pymes generan sus propios ingresos, pero tiene que haber incentivos. ¿Qué incentivos hay? ¿Tributarios? ¿Financieros? ¿Qué cosa es lo que hay en este momento para que, digamos, se tienen que formalizar o la formalidad tiene que regresar a los porcentajes anteriores a la pandemia? Usted es economista, ha sido ministra de Estado y hace unos momentos mencionaba que lo que se tiene que seguir son políticas de Estado. En esa mirada, ¿usted cree que las medidas económicas que está tomando el gobierno son alentadoras o simplemente pueden agudizar la situación en la reactivación económica? Mire, las medidas tienen que ser continuadas. Debemos hacer lo que se hace en otros países. Ya se lo dije inicialmente. Al cambio de gobierno
tiene que seguir accionando en las líneas que el anterior está dejando. Si son malas, las arreglamos. Si son buenas, las mejoramos. Pero eso nosotros no lo vemos. Dígame, ¿qué acciones emprendió el gobierno anterior en favor de la pyme? Sí, reconocemos los esfuerzos que hizo el ministro José Luis Chicoma en el Ministerio de la Producción con el tema de compras estatales y con varios otros temas que en 8 meses, que no fueron suficientes, trataron de generar cambios, de generar mejoras. Nosotros nos reuníamos con la viceministra también, ojalá que esas reuniones sigan, para ver cómo arreglamos ese gran mercado de compras estatales, que yo se lo había referido en alguna entrevista anterior. Seguimos en el tema. Y esto no lo vemos en regiones. En regiones este programa es bastante débil en el acceso, en la oportunidad que tienen los empresarios de poder ingresar. En realidad nosotros lo que queremos es que el mercado fije su mirada en dirección de lo que significa crear un gran mercado nacional de compras estatales para las pymes, que va a respetar la ley, por lo menos este gobierno, si quiere diferenciarse en algo, que se diferencie en hacer cumplir las leyes. El 40% de compras del Estado tiene que ser para las pymes, y las pymes tienen sus normas, tienen sus políticas propias emanadas del mismo Estado y del mismo legislativo. Entonces no es difícil saber quién es pyme o quién no es pyme, pero no las llenemos pues con porcentajes de contrataciones de consultorías que a nosotros no nos benefician en nada, ¿no? Muy bien, señora Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú, un gusto de conversar con usted, le agradezco como siempre la deferencia con RCR, Red de Comunicación Regional, muy amable. Muchísimas gracias a usted más bien por la oportunidad y ojalá que podamos ser considerados como parte de la solución, no del problema. Estamos dispuestos, tenemos la mejor disposición para colaborar con este gobierno y que todo vaya bien, porque si les va bien a ellos, nos va a ir bien a todos. Gracias. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.